Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las últimas declaraciones de Can Yaman no solo resonaron en el mundo de las revistas, sino que también crearon una tormenta de emociones. Can, que lleva mucho tiempo en el candelero por su fluctuante relación con Diletta Leotta, dejó a todos atónitos con sus inesperados comentarios sobre su exmujer Demet Özdemir. Esa frase, que se creía que se le había escapado en una entrevista privada a la que asistió, pero que pronto corrió de oreja a oreja y se filtró a los medios de comunicación, agitó a los medios de comunicación. Demet representa una postura, una profundidad. Diletta es solo una cáscara brillante. No puede alcanzar el nivel de Demet. Diletta, estás muy por debajo de ella. Estas palabras no eran solo una comparación. Can Yaman rompió su silencio de años y reveló de repente sus remordimientos, sus anhelos y quizás su amor reprimido. En los últimos minutos de la entrevista, fue más allá y dijo que no podía olvidar lo que había vivido con Demet y que ella era la mujer más real de su vida. Demet era una mujer que existía para mí con todo. No buscaba exhibirse, ni era otra persona detrás de la cámara. Era real. No he vuelto a encontrar esta realidad en nadie, dijo, poniéndose en boca tanto de él como de Diletta. Tras estas declaraciones, la prensa italiana y turca ardió. Aunque no hay ninguna declaración oficial por parte de Diletta Leotta, se rumorea que tuvo un ataque de nervios tras escuchar estas palabras y dijo a sus amigos más cercanos: "Esto es una humillación pública, no me callaré". El hecho de que Diletta experimentara semejante choque emocional poco antes del parto ha sacudido profundamente no solo su relación, sino también su equilibrio psicológico. Otro detalle que conviene subrayar en las declaraciones de Can Yaman es el motivo de su ruptura con Demet. En aquel momento no sabía lo que tenía. Ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que lo que perdí no fue solo una compañera, sino un alma gemela, dijo, revelando que su admiración por Demet ya había superado los límites del amor. Los redactores de revistas interpretaron estas declaraciones como un esfuerzo emocional de regreso. Especialmente el hecho de que Can haga esta salida en un momento en que Demet se prepara para retomar su carrera tras dar a luz y se habla de su acercamiento a Atay Ulusoy, es considerado por algunos como un paso estratégico. Sin embargo, la mayoría de sus fans consideraron sinceras las palabras de Can. En las redes sociales, la etiqueta almohadilla de Demet Can Calvinde se convirtió en un tema candente en poco tiempo. Especialmente las palabras de Can: no solo es guapa, es una mujer profunda. Su corazón brilla tanto como su rostro, se compartió miles de veces. En el frente de Demet Özdemir reina el silencio. Sin embargo, según informaciones del círculo cercano del actor, Demet tuvo un momento de emoción tras escuchar estas palabras, pero dijo: ya no hay vuelta atrás. Puede que haya habido cosas buenas en el pasado, pero no puedo construir mi futuro en función del pasado, y mantuvo la compostura. Esto demuestra que Demet avanza con paso firme por su propio camino en lugar de abrir una puerta emocional a Can. El hecho de que Can Yaman definiera abiertamente a Diletta como por debajo de Demet llevó la gravedad del incidente al siguiente nivel. Humillar públicamente a uno de los rostros mediáticos más poderosos de Italia como Diletta Leotta parece haber provocado una grieta en su relación difícil de compensar. Según algunas fuentes, Diletta incluso aparcó la idea de mudarse a Turquía tras el parto y decidió distanciarse físicamente de Can. Se espera con impaciencia la reacción de Francesca Chillemi a estas declaraciones. Porque se afirma que Francesca, que recientemente se prepara para volver a enfrentarse a la cámara con Can, también se siente incómoda con esta comparación con Demet y ha declarado: no deberían meter mi nombre en este lío. El representante de Francesca, por su parte, hizo una advertencia indirecta con un escueto comunicado: el eco de este tipo de cuestiones privadas dentro del sector es corrosivo para todos. Todos estos acontecimientos demuestran que Can Yaman ha entrado en un nuevo periodo de ajuste de cuentas en su vida personal. Estas palabras, que declaran públicamente que Demet Özdemir sigue estando en el centro de su corazón, indican que tanto su relación con Diletta como su imagen pública van a remodelarse. Estas declaraciones, especialmente en vísperas de convertirse en padre, también revelan la confusión emocional en la que se encuentra y que aún no puede despedirse por completo del pasado.
Aunque es una curiosidad saber si Demet responderá a estas palabras, la insinuación de Khan de que he perdido a la más preciada os revela que esta historia aún no ha terminado, al menos todavía hay esperanza por su parte. Sin embargo, la verdadera pregunta es ahora, ¿Demet es una herida que queda en el pasado o una puerta que se reabrirá en el futuro? Sobre todo, las declaraciones de Khan han bastado para cuestionar seriamente su relación con Diletta a los ojos de la opinión pública. Porque nadie cree que un hombre que dice palabras tan elogiosas a otra mujer antes de que nazca un bebé sea un padre preparado. El mundo de las revistas espera ahora la respuesta a una sola pregunta: ¿se callará Demet o cambiará por completo el curso del juego respondiendo a esta salida? ¿Podrán ser las palabras de Khan Yaman no solo una añoranza del pasado, sino también la declaración de un nuevo comienzo? ¿O se trata solo de otra última palabra moldeada por el arrepentimiento? Lo único cierto es que este triángulo aún no está cerrado y Demet Özdemir sigue en el centro de la tormenta. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.